Señores, tengan ustedes muy buenos días. Quienes habla el instructor de la empresa Segursat, quien va a tener oportunidad, en este caso, de darles una capacitación en relación a la concientización de amenazas. El día viernes le alcanzará en la primera sección de este amplio tema del VAS, que comprende, digamos, varias secciones. Y el día de hoy estamos dando cumplimiento al número 2, es decir, la concientización de amenazas. Nos faltarían 3 porque son 5 en total. Bienvenidos el día de hoy a esta capacitación, con el favor de Dios, y damos inicio a la capacitación en CERNES. El objetivo general que persigue esta capacitación es la de motivar e involucrar a los participantes sobre la importancia de elaborar activamente en el proceso de seguridad, propiciando su responsabilidad respecto al mismo, su sostenibilidad y continuidad. La confidencialidad de información, donde todo comprende por dar un tratamiento adecuado al informe inmediato superior sobre la vulnerabilidad, flaquezas, debilidades y sugerencias de seguridad previstas. Las amenazas previstas hoy en día en el comercio mundial no distinguen entre pequeñas, medianas o grandes empresas. El riesgo está presente en cualquier compañía, empresa, consorcio, asimismo en cualquier medio de transporte o cualquiera de los actores que intervienen en la cadena de suministro del comercio internacional, que resulta necesario adoptar condiciones de control y prevención en toda la cadena física de distribución nacional, que se sumen a las medidas de seguridad adoptadas a nivel internacional. Las tareas preventivas que deben desarrollarse a diario redundarán indiscutiblemente en la verdadera imagen de los negocios y en la verdadera proyección del Perú como un país confiable, competitivo y seguro. Concientizar. La acción de concientizar se orienta a que el sujeto reflexione sobre una determinada circunstancia, fenómeno, comportamiento, etc. En el sentido moral, concientizar o concienciar es hacer que una persona sepa distinguir entre el bien y el mal. Walter Bruegger señala en su diccionario de filosofía del 2005 que existe pues la rigurosa obligación de formar una recta conciencia reflexionando, página 126. De esta manera estamos concientizados cuando la autoridad interior nos dice lo que debemos hacer o dejar de hacer a partir de nuestros preceptos, valores y leyes morales. Definición de términos, algunos términos que van a ser utilizados durante el desarrollo de la presente capacitación, tales como prevención, peligro, vulnerabilidad, amenaza, protección, daño, riesgo, etc. Todo esto está centrado en un eje, un núcleo, que es el riesgo, ¿no? La posibilidad de un evento, de un impacto. ¿Qué produce el riesgo? Hay una amenaza de por medio. Factor externo de riesgo, que puede ser natural o que puede ser provocado. Decimos natural cuando proviene de la propia naturaleza, sismos, terremotos, tsunamis, en fin, o provocado cuando interviene la mano del hombre, ¿no? Incendios, sabotaje, etc. Protección, técnica que actúa a consecuencia de suprimir o evitar un peligro, esa es la finalidad. Daño, consecuencia, ¿no? El resultado o peligro. Vulnerabilidad,
Factor interno de riesgo, vulnerabilidad es flaqueza, debilidad, eso se refiere con vulnerabilidad. Peligro, situación de riesgo o pérdida. Prevención, técnica que actúa ante el peligro a fin de suprimir o evitar pérdidas. Entorno de la amenaza. Amenaza, una intención implícita de realizar una acción hostil o ilegal en contra de un objetivo específico. Esa definición la tiene la OASI. ¿Qué cosa es la OASI? La OASI es una organización de la aviación civil internacional. Luego tenemos otra definición de la OMI, que es la Organización Marítima Internacional. Esta dice lo siguiente: posibilidad de que un incidente de protección ocurra. Vemos aquí un ejemplo, un ataque que se realizó al petrolero Limburg en las costas de Yemen, en el mes de octubre del año 2002, en el cual hubo, obviamente, pérdidas de vidas humanas y también de bienes. Vulnerabilidad. Mientras todas las formas de transporte tienen vulnerabilidades, hemos dicho que vulnerabilidad es sinónimo de flaqueza, debilidades, en fin, específicas en tiempo de guerra, ataques criminales y terroristas, quizás ningún sector está peligrosamente más expuesto que los puertos y el sistema de transporte intermodal y transporte de pasajeros al cual están conectados. Tener en cuenta que la amenaza está relacionada con los terroristas y también, por qué no decirlo, con los delincuentes, y la vulnerabilidad con el objetivo. Riesgo. Ahora sí indica lo siguiente en cuanto al riesgo. Manifiesta que es la probabilidad de que ocurra un ataque y que tenga éxito. La OMI dice, tiene otra definición. Resulta que es el efecto combinado de la gravedad de un incidente, la amenaza de ocurrencia del mismo y la vulnerabilidad del elemento. Gravedad. La gravedad es la consecuencia de un incidente en caso que éste se realice, se concrete, medido en pérdida de vidas humanas, lesiones personales, daño ambiental, daño a los bienes o en perjuicio económico. Tome en cuenta que el riesgo es una medida de la probabilidad que los terroristas intenten un ataque y tengan éxito, aprovechándose de las vulnerabilidades del objetivo. El riesgo, por lo tanto, es un factor tanto para la amenaza como para la vulnerabilidad. Ilícitos en la cadena de suministros. Tenemos acá a la vista a la empresa Subseguro en el centro y en su entorno tiene algunas actividades, ¿no? Ilícitos, por cierto, tales como adicción a las drogas, lavado de activos, conspiraciones internas, soborno, corrupción, tráfico ilícito de drogas, que se pueden presentar, digamos, en cualquier empresa, cualquier consorcio, cualquier compañía, ¿no? Pueden presentarse estos males, pero no solamente estos, sino también hay otros. Vamos a proceder a detallar cada uno de ellos de una manera bastante sucinta. Prevención del consumo de alcohol y drogas. Nuestra empresa, Subsegursat, realiza difusión de trípticos relacionados a la prevención del consumo de alcohol y drogas, sensibilizaciones internas y externas. Pero no solamente la difusión se hace en cuanto a la entrega de trípticos, sino también mediante charlas, capacitaciones, orientaciones, etc. Efectos del consumo de alcohol excesivo. El alcohol etílico es un depresor del sistema nervioso central. ¿Qué cosa es el sistema nervioso central? Es la unión del cerebro con la médula espinal, ¿no? Allí es donde llegan todas nuestras sensaciones y necesidades que necesita el cuerpo. El dormir, el comer, un sinfín de sensaciones naturales. Ese es el sistema nervioso central. Es decir, vuelve lenta o retrasa las funciones vitales, según la dosis de alcohol que recibe el cuerpo humano. Resaca. Las venas del cerebro se dilatan causando dolor de cabeza. Ahí tenemos el resultado, la resaca.
El cerebro se deshidrata, pierde agua y se intensifica el dolor. El hígado acumula ácidos grasos, lo que causa debilidad y mal humor. Por último, podemos manifestar que el sistema nervioso central se altera, causando temblores e irritabilidad. Los efectos nocivos del consumo de las drogas. Deterioro y debilitamiento de la voluntad. ¿En qué consiste? El drogadicto se vuelve literalmente un esclavo de la droga, pudiendo hacer lo que sea para conseguirla. Suele tener baja autoestima y depresiones. Consecuencias sociales. El drogadicto puede verse involucrado en agresiones o conflictos. Bajo la influencia de la droga se pueden llegar a cometer crímenes, tales como robos o asesinatos. Trastornos fisiológicos y psicológicos. Entre los trastornos fisiológicos tenemos el síndrome de abstinencia, convulsiones, cambios en el ritmo cardíaco, deterioro del sistema nervioso central, etc. Entre los trastornos psicológicos tenemos alucinaciones, tendencias paranoicas, depresión, neurosis y otros. Lavado de activos. Tratar de dar apariencia lícita a un dinero que proviene de actividades ilícitas, ¿no? Esa es la apariencia. Vamos más allá. El lavado de activos es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes que provienen de actividades delictivas. El delito de lavado de activos se desarrolla usualmente mediante la realización de varias operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro del origen ilícito de los recursos. Digamos que, para que tengan una idea, yo me puedo dedicar a esta actividad, ya muy bien. ¿De dónde tengo tanta plata? Entonces aparento pues que tengo una pequeña empresa, una microempresa, ¿no? De la cual supuestamente me disfrazo, ¿no? De que soy propietario y los ingresos que obtengo es en base a esa pequeña microempresa que tengo, cuando el dinero que obtengo es de una manera ilícita, ¿no? De otras fuentes. Objetivos del lavado de activos. El lavado de activos persigue principalmente dar una apariencia legal a los activos, ¿no? Activos es el dinero proveniente de una actividad ilícita. Confundir el origen de los recursos creando rastros, documentos y transacciones inexistentes o complicadas. Legitimar el dinero mezclando el dinero sucio con actividades aparentemente lícitas. Algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para que ustedes estén alerta. A ver, nunca prestes tu nombre o información personal para abrir una cuenta o en una entidad financiera a tu nombre. Usar tu número de cuenta para recibir dinero o hacer transferencias de terceros. Realizar depósitos en efectivo en entidades financieras a cuentas a nombre de terceros. Utilizar tu dirección para la verificación por parte de alguna entidad o para la recepción de algún envío. Comprar a tu nombre algún bien inmueble, vehículo, joyas, etcétera, que será utilizado por otra persona. Ten en consideración eso. Nunca dar tu nombre ni mucho menos información personal para estos fines. Recuerda, duda de los negocios u ofertas de dinero fácil, ¿no? A veces llega tu celular o tu computadora, te ha ganado, has salido favorecido con una movilidad y tanta cantidad de dinero. Eso es falso. En su mayoría, esconden una red criminal y sin sustento legal o de origen cuestionable, lo que además de hacerte perder tu inversión, dañarán tu reputación. Conserva la documentación. Siempre que realices una transacción, conserva los registros o recibos, ya que puedes necesitarlos como respaldo ante algún problema o percance. Nunca botarlos, siempre guardarlos. Sé precavido con tus datos personales cuando ingreses a redes sociales en Internet.
pueden utilizar los datos y contactos de tu red social en Internet para manipular y utilizar tu información personal para realizar transacciones o gestiones indebidas que te perjudiquen. No te involucres en negocios con posible financiamiento sin sustento legal o de origen cuestionable. El terrorismo puede valerse de cualquier persona, grupo o empresa para proporcionar o reunir dinero y de esta forma poder financiar sus actividades ilegales. Comete el delito de financiamiento de terrorismo cualquier persona que deliberadamente provea o recolecte fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con la intención de utilizar o con conocimiento de que serán utilizados en todo o en parte para apoyar o realizar un acto de terrorismo por una organización terrorista y o por un terrorista individual. Si alguien te pide que participes o colabores con algo que piensa que puede involucrarte en este delito, no lo hagas y de ser posible, informa el hecho a la autoridad competente. Protégete a tú mismo y protege a tu familia, ¿no? Consideraciones que hay que tener en mente en todo momento en relación al lavado de activos. Conspiraciones internas, ¿qué vienen a hacer? Una conspiración interna no es más que un acuerdo, generalmente secreto, ¿no? Entre dos o más personas y que tiene la misión de gestar algún plan o daño contra alguien o algo, ¿no? A ver, para que tengan una idea, puede que se pueda suscitar una confabulación entre los trabajadores que tienen descontento con la empresa, con el dueño, en fin, y conspiran, ¿no? A fin de vender información, sustraer, digamos, bienes de la empresa, están causando en sí un daño a la empresa y a su propietario. Lo más común es difundir rumores falsos, ¿no? La empresa va a quebrar, ¡ay! Que todo el mundo pues se pone, como se dice, saltón, ¿no? Disculpen la expresión, pero es así, esos rumores tienden muchas veces falsos, obviamente, carecen de fundamento y crean pues zozobra, ¿no? Entre el personal. Soborno. ¿Qué cosa es el soborno? El soborno no es más que la acción que se realiza sobre una persona, ya sea a través de la entrega de una suma de dinero, de un regalo o de la realización de un favor, para luego obtener de esa persona o de esa manera algo que se necesite o se aprecie. No es algo que muy común hoy en día, en todo lugar. Veamos, algunas consideraciones que hay que tener en mente en cuanto al soborno. 1. Puede ser de naturaleza financiera y no financiera. No siempre es de dinero. 2. Puede darse de forma directa o indirecta, ¿no? Beneficio propio o para un tercero. 3. Independiente de su ubicación dentro o fuera de la organización. 4. Busca persuadir a una persona para que actúe o dejar de actuar con relación a sus funciones dentro de la organización. Muchas veces la gente no cumple con sus funciones debidamente, ¿no? Le falta un poco de responsabilidad. Entonces, por una necesidad, ya, ¿no? Entre comillas, ¿sí? Como se dice, se ven, ¿no? O hacen favores que no son dables, que ponen, digamos, en riesgo su integridad, su seguridad. Ok. ¿Qué beneficios nos da, digamos, el reportar el soborno? O sea, yo soy una víctima, es decir, soy una persona a quien quieren sobornar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Informo. Si tengo valores, tengo principios, ¿no? Quiero, digamos, a la institución donde me estoy desarrollando de manera profesional, o al menos tengo un trabajo. Entonces, ¿qué beneficio me reporta el simple hecho de reportar? Veamos. Provee seguridad para los garantes, los dueños y los trabajadores, a todos en general. Genera evidencias en las cortes, en los juzgados. Provee seguridad para los gerentes, los dueños y trabajadores. Asimismo, confiabilidad, genera confiabilidad en las empresas.
permite, digamos, una reputación fortalecida o ser fortalecida. Mejoras o avance a nivel nacional o internacional, ¿no? Sobre todo si es una empresa, digamos, que a nivel internacional pues tiene despegue, tiene nombre, tiene crecimiento. ¿Qué medidas debemos tener en consideración a fin de prevenir el soborno? Conocer cuáles son sus obligaciones y derechos de cada uno. Conocer los riesgos de las actividades que realiza. Evitar los conflictos de interés. Conocer los mecanismos para reportar un acto de soborno y reporte oportunamente. Conocer las consecuencias de incurrir en soborno. Y por último, evite relacionarse con personas que no tengan los mismos principios que usted. Carece de principios, carece de valores, carece de responsabilidad. Lo mejor es alejarse de esa persona que no es mala vibra para uno. Corrupción, algo que está muy de moda aquí en nuestro país. La corrupción es la acción y efecto de corromper. ¿Qué significa corromper? Depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar, en fin. El concepto, de acuerdo al diccionario de la RAE, Real Academia Española, se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales. La corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima. Vemos en esta vista algunas estadísticas en relación a la corrupción. Veamos. El 4% de nuestro PBI, Producto Bruto Interno, es el promedio anual que perdemos en corrupción. 32.925 procesados por corrupción hay en el país y en el interior, con más funcionarios investigados 2016. 200, el Congreso de la República ha investigado a más de 200 casos graves de corrupción en los últimos 40 años. Primero, este flagelo ha sido desplazado a la delincuencia como el principal problema que afecta al país. En la actualidad hay más de 32.925 casos de corrupción, de buena fuente, eso lo dice o lo manifiesta la Defensoría del Pueblo. En el año 2016 hemos perdido cerca de 12.500 millones de soles y eso se ha ido incrementando a medida que ha ido avanzando el tiempo. 12.974 millones es el costo anual de la corrupción. Los recluidos por corrupción representan menos del 1% de la población penitenciaria del Perú. ¿Cuáles son los delitos? Cohecho, pasivo propio, colusión, peculado, en fin. La población penitenciaria por corrupción ha ido en aumento. En el año 2014 habían 416 por este delito. En el año 2015, 439. En el año 2016, 496. En el año 2017, 543. 35.557 casos en trámite por delitos de corrupción en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Estamos hablando del año 2017. Por último, la corrupción puede ser el principal problema del país. Tráfico ilícito de drogas, conocido comúnmente como el TID. El delito de tráfico ilícito de drogas forma parte de los delitos contra la salud pública y se comete cuando se cultiva, elabora, trafica o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Esto está contemplado en el artículo 368 del Código Penal.
una actividad que no tiene beneficios penitenciarios, al igual que terrorismo. Infiltración de droga bajo la modalidad del RIPOF. ¿Qué significa RIPOF? Es cuando los contenedores están preñados, es decir, contienen carga ilícita. Veamos, del año 2007 al año 2015, la modalidad y porcentaje fueron los siguientes. Contaminación de producto, 52%. ¿Cómo es eso de contaminación de producto? Bueno, a ver, en un container, ¿no? Que lo vamos a ver ya en la siguiente clase. En un container lleva productos, frutas, ya, por llamarlo frutas. Esa fruta puede estar contaminada. ¿Por qué? Porque las han abierto o les han seccionado una parte y les han camuflado droga. Eso es contaminación de producto. Luego, el rip-off es el preñado de los contenedores. Están escondidos en diversos lugares dentro del contenedor, están camuflados. Luego tenemos droga neutralizada, es decir, que está combinada. Luego tenemos contaminación del buque, ya no en el contenedor, en el buque, en las diversas áreas, diversos sectores que se prestan para esconder, ¿no?, los kilos de droga, ¿no? Los paquetes. Y por último tenemos los burrier marítimos, personas, ¿no?, que llevan en su interior de su organismo píldoras, ¿no?, con droga obviamente, ¿no?, los burriers. Ya todo lo conocemos como ese sistema. Muchas veces lo detectan a través del pasaje por el equipo de rayos X. Problemas identificados. Muchas veces se realiza, ¿no?, se suscita esto por alguno de los que estamos mencionando, que voy a mencionar. A ver, falta de criterios que asegura la integridad de los contenedores y de la información. Otra, carencia de mecanismos de trazabilidad de la carga. 2 o 3, falta de mecanismos de coordinación interinstitucional. Número 4, insuficientes mecanismos de control de accesos de personas, vehículos a los terminales portuarios. 5, designación manual de estibadores. 6, insuficiente sistema de gestión de la seguridad en los actores. 7, carencia de normas laborales que establezcan requisitos específicos según criticidad del puesto. Es decir, si es crítico, riesgoso, en fin. Falta de mecanismos legales para inhabilitar a trabajadores que representen riesgos para la seguridad. 9. Alta peligrosidad de zonas aledañas al puerto del Callao. 10. Posible infiltración de la mafia en los gremios de trabajadores portuarios, operadores logísticos, etc. Y por último, 11. Escasa articulación de autoridades presentes en los puertos. ¿Que pueden haber más? Es posible. Que pueden haber más, es posible. Aquí estamos mencionando los más saltantes, ¿no?, los más visibles, los que se muestran más a menudo. Amenazas de un comercio seguro. ¿Cuáles son las amenazas que atentan contra el comercio seguro internacional? Tenemos el sabotaje, tenemos el terrorismo, el bioterrorismo, el narcotráfico, lavado de activos, tráfico de personas y tráfico de armas. Algunos de ellos ya los hemos ido viendo y vamos a ver los que no hemos visto al momento. Evaluación de los actos de interferencia ilícita. En el año 1970, ¿por qué se caracterizó, llamémoslo así? Por el secuestro de aeronaves. Entonces, ¿qué cosa pasó? ¿Qué acción se tomó? Inspección de los equipajes de mano, ¿no?, principalmente. En los años 1980-1990, explosivos en equipajes se detectó. Entonces hubo una reconciliación en cuanto a la revisión de los equipajes e inspección al 100% del equipaje de carga. En el año 2000, explosivos en carga, dificultad de predecir vuelo. El año 2001, ahí fue, digamos, el acabose, ¿no?, con la voladura de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, una fecha muy recordatoria para los peruanos y para el mundo entero. Nuevas medidas, se optaron por nuevas medidas. Imposición de nuevas medidas de seguridad. Sabotaje.
Sabotaje es todo acto u omisión deliberada destinada a destruir maliciosa o injustificadamente un bien que ponga en peligro la aviación civil internacional y sus instalaciones y servicios, o que resulte en un acto de interferencia ilícita. El 21 de diciembre del año 1988, un artefacto explosivo voló el avión B-74 de Air Panam. Terrorismo. El terrorismo es el uso sistemático del terror, utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos, nacionalistas y no nacionalistas, de derecha como de izquierda, como también por corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder. El terrorismo como táctica es una forma de violencia que se distingue del terrorismo de Estado por el hecho de que en este último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. Financiamiento del terrorismo. El financiamiento del terrorismo es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. Puede ser voluntaria y no voluntaria. Voluntaria cuando hay entidades que apoyan al terrorismo y aportan mensualmente unas cantidades determinadas. Y no voluntaria cuando las personas son obligadas a pagar un cupo con esa finalidad. Operación inusual. Es aquella cuantía cuyas características particulares y de periodicidad no guarda relación con la actividad económica del cliente. Sale de los parámetros de normalidad en el mercado y no tiene un fundamento legal evidente. Operación sospechosa. Es aquella operación detectada como inusual y que, en base a la información que contamos de ese cliente, presumimos que procede de alguna actividad ilegal o que por cualquier motivo no tengan un fundamento económico o ilícito aparente. Código de conducta para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Eso significa LAF, lavado de activos, F, financiación, terrorismo. Principios éticos, ¿no?, que debe tener todo colaborador o trabajador de una entidad. Respeto y adecuación a las normas. Confidencialidad, equidad, imparcialidad, veracidad. Deberes esenciales, deberes de informar, deber de registro y deber de reserva. El incumplimiento de las disposiciones del Código de Conducta, ¿a qué conduce? Es sancionable. Es sancionable en la vía administrativa. Terrorismo se distingue de los actos de guerra y de los crímenes de guerra en que se producen en ausencia de guerra. La presencia de actores no estatales en conflictos armados ha creado controversia con respecto a la aplicación de las leyes de guerra. Vemos aquí en esta vista los países más afectados por el terrorismo de extrema derecha en la última década, ¿no? En Canadá, Quebec, 2017, en Estados Unidos, Wisconsin, en el año 2012, en Charleston, el 2015, también en Estados Unidos, en Noruega, en Oslo, en el año 2011, en Alemania, en Múnich, ¿no?, con motivo de los Juegos. Luego tenemos en Nueva Zelanda, en Christchurch, en el 2019. Bioterrorismo. El bioterrorismo es el término utilizado para definir el empleo criminal de microorganismos patógenos, toxinas o sustancias dañinas contra la población con el propósito de generar enfermedad, muerte, pánico y terror. Un ataque bioterrorista lanza virus, bacterias u otros gérmenes para causar enfermedades o muertes. Estos gérmenes a menudo se encuentran en la naturaleza, pero a veces pueden hacerse más peligrosos, aumentando su capacidad para causar o diseminar enfermedades o para resistir el tratamiento médico. Narcotráfico.
El narcotráfico es el comercio de sustancias tóxicas, que engloba la fabricación, distribución, venta, control de mercados y reciclaje de estupefacientes, adictivos o no, potencialmente dañinos para la salud. Estos son conocidos comúnmente como drogas, así como también el tráfico de armas. Tienen una gran participación en el mercado de trata de blancas y el tráfico de órganos. La mayoría de las legislaciones internacionales prohíben o limitan el narcotráfico, con penas que incluyen la ejecución por diversos medios, aunque esto varía en función de la sustancia y de la legislación local. Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas indica que el tráfico global de droga generó aproximadamente 321.6 miles de millones de dólares en el año 2003. Esta cifra sería el primero del PBI, Producto Bruto Interno, global en el año 2003. El consumo de drogas está extendido de manera global. Las rutas del narcotráfico por vía marítima la vemos en esta vista, ¿no? Saliendo de, digamos, de diversos puntos, tales como el Callao, de Salaberry y de Hilo, en Tanga. Muy bien. Para que tengan una idea. Este por ruta del narcotráfico por vía aérea, la anterior es marítima, ¿no? De Estados Unidos o del Perú a diversos lugares, Centroamérica, Norteamérica, Asia y Europa, ¿no? Sin desconsiderar obviamente Sudamérica, que también tiene un buido. En suma, es para todas partes, y a medida que va más lejos, digamos, la droga de Perú es más cara, aunque parezca mentira, es más cara. Tráfico de personas. La trata de personas, comercio de personas o tráfico de personas es el movimiento ilegal de seres humanos con propósito de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano. Estamos en el siglo XXI y todavía existen estas actividades que son perseguidas, por cierto, ¿no? Por leyes de cualquier país. Tráfico de armas. El tráfico de armas es el comercio ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos. Se trata de uno de los comercios ilegales más extendidos y lucrativos, y a su vez más combatido por las Naciones Unidas. ¿Qué debo hacer? ¿No? Sería la pregunta que se tendría que hacer a nuestros colaboradores, a ustedes, los agentes de seguridad. Simple y llanamente cumplir con sus responsabilidades y sus funciones, ya que un incumplimiento puede generar daño a la seguridad. Reportar, ¿no?, al inmediato superior las actividades sospechosas en nuestra empresa. Participemos en actividades de concientización y a la vez de manera constante y permanente. Es necesario regular la contratación de personal que labora en las instalaciones portuarias en beneficios de empleados y empleadores. Muy bien, señores, eso ha sido todo por el día. Próximamente estaremos invitándolos para participar en la tercera sección. Van dos, de las 5 van 2, reitero. La primera, el VAS, que ya se dio. La segunda, concientización de amenazas. Y la tercera va a ser lo relacionado a la inspección de contenedores. Próximamente se les estará alcanzando a ustedes una evaluación para ver si han entendido el tema que acabo de detallar. No olvidarse, repasen esta actividad, ustedes la pueden ver las veces que requieran. Se les va a alcanzar el link para que puedan ustedes estar en comunicación y poderla ver infinidad de veces.
infinidad de veces. Eso es todo, señores. Que tengan un buen día y nos vemos próximamente. Ay,